Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo siempre digo buenas tardes, pero capaz que es de tarde para ustedes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van pasando? Esto que ya se está convirtiendo en una cosa, bueno, muy extraordinaria. Aunque, bueno, seguramente ustedes también han andado por la calle y habrán visto mi impresión es de una actividad casi normal, pero la gente con barbijo, digamos, es lo más llamativo y que, bueno, en los comercios hay ciertas restricciones de ingreso y esas cosas. Eh, Casi que les diría que lo único que no está funcionando son las escuelas y los profesorados, ¿no? Pero bueno, yo no sé, no soy epidemiólogo, así que, bueno, supongo que será lo correcto hacer las cosas así como se están haciendo. Bueno, les cuento que estuve mirando un poco los videos y me di cuenta de que estaban saliendo con el audio muy bajo y que eso por ahí podía ser un problema para verlos. Así que hemos incorporado un nuevo recurso tecnológico. ¿Qué tal? Un microfonito de computadora, muy simpático y espero que los ayude a escuchar mejor y a poder ver mejor los videos también y bueno, que no necesiten prestar tanta atención, digamos. Bueno, gente, vamos a ver hoy un tema que es con el que vamos a cerrar la unidad uno. Si ustedes van al programa, van a ver que en el punto B dice la antropología filosófica, campo de estudio, relación con otras disciplinas filosóficas. Eso es lo que vamos a ver hoy un poquito, esto de la relación con otras disciplinas filosóficas. En el material que a mí me pasaron de esta materia, había un archivo con esto y bueno, y desarrollaba un montón de otras cosas que me parecía obviamente interesante, pero que no hacía a la necesidad por ahí de la materia, así que lo sinteticé simplemente en una carilla, perdón, son dos carillas casi, donde ustedes van a encontrar justamente las distintas disciplinas filosóficas principales y que nos va a dar idea de cómo se relaciona la antropología filosófica con las demás, ¿no? Lo primero por ahí, obviamente, que hay que decir es que la filosofía es un área del conocimiento que se ha ido dividiendo en distintos campos de estudio a medida que van pasando los siglos, los años, y sobre todo a medida que van apareciendo distintos interrogantes. Ustedes saben que la filosofía es el esfuerzo humano para responder eh, de manera clara, concisa y sistemática a los interrogantes de la humanidad, digamos así, ¿no? A través del razonamiento, de la inteligencia. Este, entonces, a medida que fueron apareciendo nuevos interrogantes, fueron apareciendo también nuevos campos de estudio, ¿no? O a medida que el interés se fue desplazando de un tema a otro, se fue deslindando, ¿no es cierto?, áreas de conocimiento y fueron dando lugar a distintas ramas de la filosofía. Pero la filosofía es una sola, podríamos decir así, es un gran campo que está segmentado en distintas áreas, podríamos decir así, según el contenido. Lo que va variando más que nada es el objeto material, podríamos decir, pero el objeto formal siempre se permanece, ¿no? Que es esta mirada desde la inteligencia humana y buscando siempre las causas últimas de las cosas. Entonces, bueno, a partir de esta explicación vamos a ver distintas disciplinas, no en orden cronológico, sino simplemente tal vez en un orden según un sistema, ¿no? Decir, bueno, cómo las podemos ir entendiendo unas con otras. La primera de la que vamos a hablar es la lógica, que es, se entiende como el arte directivo de la razón, ¿no? Y estudia eh, la cuestión del razonamiento, ¿no? Cómo se puede dar un razonamiento ordenado y sin error, ¿no? Estudia el problema de la veracidad y la verdad del razonamiento humano, ¿no? La corrección y la validez, dicho de otra manera. Y también las formas incorrectas de razonamiento, es decir, lo que se podría llamar falacias o sofismas, ¿no? Eh, Se podría llegar a introducir la lógica dentro de la antropología, en cuanto que el razonamiento humano obviamente es una actividad del hombre y el hombre es el objeto
de la antropología, pero en general no se da de esta manera. Tal vez por una cuestión cronológica, la lógica es hasta más antigua todavía que la antropología, fue una de las primeras ramas filosóficas en desarrollarse. Eh, y además se estudia el razonamiento como se estudian los números, como algo objetivo, ¿no? No tanto como un producto humano. Así que tal vez por eso no sea lo más adecuado ubicarla dentro de la antropología. Otra de las disciplinas filosóficas es la filosofía de la naturaleza o la cosmología, que va a estudiar los entes corpóreos, es decir, las cosas que tienen cuerpo, no las cosas que están compuestas de materia, y va a tratar de estudiar las propiedades y los principios que constituyen a estos entes, sobre todo en cuanto que son entes que cambian, ¿no? Entes móviles, se dice, que pasan de la potencia al acto y que son pasibles de cambios, de movimientos. Dentro de los entes corpóreos hay un tipo de entes muy especial que son los entes vivos, ¿no? Entonces va a aparecer la psicología filosófica, como ya dijimos anteriormente, que va a estudiar justamente al ente en cuanto que tiene vida, sus características, las operaciones propias, los distintos tipos de vida, de niveles, principio vital, en fin, todas estas cuestiones. Dentro de los entes vivos hay un grupo que genera una atracción, un interés muy especial, que es por supuesto el ser humano, y que va a generar entonces el desarrollo de la antropología filosófica, ¿no? Que es nuestra área de incumbencia, que va a estudiar desde los presupuestos de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Y la psicología filosófica estudia las operaciones propias del hombre, sus principios operativos, sus principios constitutivos, su naturaleza, sus dimensiones existenciales, ¿no? Entonces, en particular se preocupa por el problema de la persona humana y de la naturaleza del alma humana, ¿no? Fíjense cómo cada una de las disciplinas tiene que respetar los principios del área dentro de la cual está englobada, ¿no? Entonces, la antropología no puede desoír, digamos así, los principios de la filosofía natural o de la psicología filosófica, ¿no? Porque son como círculos concéntricos, los círculos del medio tienen que respetar o acatar, digamos así, las verdades, las afirmaciones, los principios que van emergiendo de los círculos más amplios, ¿no? Por una cuestión de no contradicción. Dentro de lo que hace el hombre, una de sus actividades principales y más distintivas es el pensamiento, ¿no? El conocimiento. Entonces, hay una actividad filosófica que es la nociología, así con G al principio, que viene de gnosis, o filosofía del conocimiento, que estudia justamente el problema del conocimiento humano, ¿no? El tema de la posibilidad de conocimiento, de la naturaleza, los medios a través de los cuales se conoce, y sobre todo el problema de la verdad, ¿no? Tan importante y tan complejo, la posibilidad de conocer la verdad. Dentro del conocimiento hay un tipo muy especial de conocimiento muy específico, que es el conocimiento científico, y que entonces también va a tener su propia campo dentro de la filosofía, que se va a llamar epistemología. Eh, Hay un video de Lelutier que se llama así, Cumbia Epistemológica, que es muy gracioso y se lo recomiendo. Entonces, la epistemología estudia un tipo particular de conocimiento que es el conocimiento científico, ¿no? Se va a plantear entonces cuáles son los criterios por los cuales un determinado conocimiento se puede considerar científico y cuál no lo es, cómo se puede justificar el conocimiento científico, cómo se van armando las teorías científicas, los modelos, los tipos de ciencia, ¿no? Las estrategias, las disciplinas científicas, en fin, todo lo que tenga que ver con este problema. Saliéndonos un poco de la esfera de lo humano, aparece la metafísica, ¿no? Que es como en su momento era, y durante mucho tiempo fue la primera de todas y la madre de la filosofía, porque estudiaba las causas últimas de todo lo real, ¿no? La metafísica estudia el ser en cuanto ser, todas las cosas en cuanto que son, en cuanto que tienen ser, ¿no? O al ente en cuanto ente, también podríamos decir, sus propiedades, sus principios y sus causas. Todas las demás disciplinas filosóficas deberían considerar, es el círculo como más amplio, digamos, ¿no? Deberían considerar los postulados de la metafísica. La metafísica, el estudio del ser,
lleva también a preguntarse por la existencia del origen del ser, ¿no? De la causa del ser y de la posibilidad de la existencia de un ser trascendente. Entonces aparece la teología natural o teodicea, ¿no? Que es una rama de la filosofía porque desde la razón eh, se intenta estudiar a Dios, el problema de Dios, ¿no? De su existencia, de su esencia, de sus atributos, de cómo se relaciona con el resto de la realidad, eh, en cuanto que es causa primera, causa última, ¿no? En fin, estudia el problema de Dios desde la mera razón, digamos, sin el auxilio de la fe. Eh, bueno, volviendo al ámbito humano, otra de las cosas que hace el hombre, justamente como decíamos, ¿se acuerdan en Persona de Acción? El hombre actúa y ese actuar tiene una dimensión moral, ética muy importante. Entonces, esa es otra disciplina filosófica muy conocida también y muy antigua, que es la ética, ¿no? Entonces, que aborda el problema del bien y del mal dentro del obrar humano, ¿no? Eh, a partir de que se los pone en relación con el fin último del hombre, que también es un problema estudiar cuál es el fin último del hombre, y la naturaleza del hombre que le viene dada desde la antropología, ¿no? Entonces es una filosofía práctica porque además ofrece principios para la acción, ¿no? Y los principios de la ética sirven para determinar si un acto concreto es bueno o es malo, ¿no? Entonces, por eso también es teórica práctica. Bueno, eh, está también la estética, ¿no? Ahí está la estética en el linde entre lo humano, es decir, estudia el problema de la belleza. Y la belleza está en las cosas, ¿no? Pero es una propiedad que el hombre descubre en las cosas, ¿no? Entonces está también muy relacionada con la antropología y, bueno, estudia eso, ¿no? El problema de la belleza de los entes y especialmente el tema de la belleza de la obra de arte, ¿no? También como la ética es una filosofía práctica porque es reguladora en el campo del arte, porque establece criterios para la obra del artista, ¿no? Para el obrar del artista y así han ido cambiando los paradigmas estéticos, bueno, en fin, a lo largo del tiempo, para determinar, por ejemplo, qué es una obra de arte y qué no. Eh, Otra forma de actuar del hombre es todo aquello que genera cultura, y entonces también aparece la cultura, la filosofía de la cultura como otra rama, que va a estudiar, por supuesto, el problema de qué es la cultura humana, su esencia, su relación con el mundo, con los valores, cuánto condiciona al actuar humano, cuánto es condicionada por el actuar humano, eh, digamos, la relatividad dentro de las culturas, si hay valores más allá de las culturas o solamente hacia dentro de las culturas y todo vale lo mismo. Todos estos problemas que también son muy importantes. Otra rama relacionada a esta, y que también está dentro de la antropología, podríamos decir, es la filosofía de la educación, que va a estudiar justamente los fundamentos últimos del proceso educativo, ¿no? Nosotros con esto tenemos bastante contacto por nuestra formación docente. ¿Cuál es la esencia de la educación? ¿Quién es el sujeto de la educación? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el fin de la educación? Eh, Todo esto va a ser abordado por la filosofía de la educación y va a tener mucho contacto, por supuesto, con la pedagogía, ¿no? Que en algunos momentos es lo mismo, y también con la didáctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la filosofía de la educación. Por otro lado, el ser humano es un ser que tiene conciencia de su historia, de su pasado y de pertenecer a un tiempo, ¿no? Cosa que no todos los animales llevan registro, digamos así, de una manera totalmente, digamos, cualitativamente distinta a como puede llevar registro de su tiempo algunos animales. Y aparece entonces la filosofía de la historia. Estudia entonces el problema del tiempo humano, su naturaleza, las posibilidades de su conocimiento, los alcances de la ciencia histórica, el sentido de la historia humana. Es decir, una cosa es la historia y otra cosa es la filosofía de la historia, ¿no? Como podríamos decir, una cosa es la política y otra cosa es la filosofía política, que también aparece como una disciplina, ¿no? Es la filosofía, el área de la filosofía que estudia al obrar humano en cuanto que puede conocerse o determinarse como obrar político, ¿no? En cuanto que tiene todo lo que se relaciona con la ciudad,
su organización con la convivencia de las personas en un ámbito común, ¿no? Esta es la filosofía política, que también es una filosofía práctica. Y la filosofía del lenguaje, la última de la cual vamos a hacer mención, por supuesto estudia otra de las actividades distintivas del hombre y centrales y que ha tenido mucha relevancia, sobre todo a lo largo del siglo XX. Estudia el problema del tema del lenguaje y sobre todo las relaciones entre el pensamiento, la realidad y el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del lenguaje, la palabra, los usos del lenguaje, los modos de interpretación de los textos? Si es posible, si el lenguaje oficia como una especie de trampa, es decir, de cárcel para el hombre, si puede el hombre con su pensamiento trascender al lenguaje o está aprisionado dentro de él. ¿Existe algo más allá de las palabras? Eh, ¿Existe un sentido más allá de las palabras o todo está en el lenguaje, ¿no? Podemos hablar de las cosas que no son sensibles. ¿Tiene sentido hablar de las cosas abstractas? Bueno, todos estos son problemas que se van a plantear en la filosofía del lenguaje. Eh, También muy interesante el tema del lenguaje en cuanto a acción, ¿no? Que ahora no me sale esa palabra específica, pero el estudio de que las palabras no solamente dicen, sino que también hacen cosas, ¿no? Esto fue el pragmatismo, ¿no? Que estudió muy profundamente estas cuestiones. Entonces, bueno, como decíamos al principio, es importante tener presente que esta distinción se hace para diferenciar problemas y enfoques, ¿no? Pero la filosofía siempre constituye un solo cuerpo de saberes íntimamente relacionados, ¿sí? Cuyo fundamento último, como decíamos, es la metafísica, ¿no? Aunque esto ya desde la modernidad ha sido fuertemente cuestionado, ¿no? Los modernos van a proponer tirar a la hoguera todos los libros de metafísica y van a erigir sobre todo, eh, bueno, la filosofía del conocimiento, pero la matemática y las ciencias naturales como la madre del conocimiento. Algunos, ¿no? No todos. Este, pero bueno, eso. Y entender eso entonces, que así como la realidad es una, también es uno el conocimiento de ella, ¿no? Es la filosofía. Pero bueno, así como la realidad también tiene distintas aristas, campos, áreas, en fin, también la filosofía, ¿no? Entonces, nada, la filosofía se organiza como un conocimiento sistemático que busca captar su objeto desde un sentido de totalidad, ¿no? Para que no perder la unidad del conocimiento. Bueno, lo de hoy es corto, es breve para darnos un poco más de respiro, así que les voy a dejar un archivo que es prácticamente todo lo que les he dicho, de un apunte sobre las disciplinas, para que lo tengan ustedes también presente. Bueno, cualquier duda o pregunta ya saben que me pueden escribir y estamos en contacto. Les mando un abrazo a todos y en la próxima clase vamos a ver si proponemos un trabajo o seguir con la unidad 2. Muchas gracias, saludos.